hay gente entre nosotros que puede escuchar algo, un mensaje de Dios. Hemos estado siguiendo una serie que se titulaba Una vida cristiana que honra a Dios. Ahí está, lo puedes leer, ¿no? Una vida cristiana que honra a Dios. Y hemos solamente estudiado ¿cuántos versículos en estas, cuántas semanas? 7 semanas, creo. ¿Cuántos versículos hemos estudiado? 3. 3 versículos. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, versos del 13 al 15. La palabra de Dios va a decir: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Nos vamos a concentrar en el último versículo, en el 15, ¿sí? Y quiero que lo leamos una vez más. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hemos estado viendo durante esta serie, ¿sí?, una vida que honra a Dios. Y lo primero que vimos fue, ¿qué cosa? Desafíos. Que la vida cristiana es una serie de desafíos, una serie de pasos, una serie de crecimiento que tiene que tener todo creyente normal, ¿sí? Vimos, por ejemplo, lo que era permanecer en la fe, vimos lo que era velar, estar atentos, vimos lo que era la perseverancia, y hoy día vamos a estudiar lo que es el servicio, ¿ok? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es el servicio?, ¿no? Si tú ves a tu alrededor, ¿hay gente sirviendo en este instante en la iglesia? ¿Sí? ¿Quiénes? Ahí están, parecen unos muñequitos de torta, ¿sí? Allá también nuestras hermanas atrás, muy bonitas, ¿sí? Ellos, ¿qué ministerio cumplen? Son los sugieres. Acá también hemos visto hace un momento a quiénes, al ministerio de alabanza, sirviendo a nuestro buen Dios, ¿sí? ¿Habrá más gente sirviendo? ¿Qué más? Maestros, hemos estado en la escuela bíblica. ¿Qué más? Los pastores, sonidistas, la gente de multimedia. A tu alrededor, ¿sí?, vas a ver qué cosa, gente sirviendo a Dios, ¿sí?, sirviendo a los santos, como veíamos esta porción. Ahora, eso es lo primero que tenemos que... A ver, déjame ver dónde está. Ok, ¿qué es el servicio a Dios?, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. Y esta es una frase que me gustó, que dice: un cristiano que no sirve es como una nube que no llueve, ¿no? Interesante. Un cristiano, también dicen que es, un cristiano que no sirve es una contradicción, dice. ¿Por qué? Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Y Cristo dice que vino para servir y no ser servido. Entonces Él es un claro ejemplo de lo que es el servicio. Y si yo soy seguidor de una persona que sirvió, pues debería ser, ¿qué cosa?, también un servidor, ¿no? Pero si soy un cristiano que no sirve, soy, ¿qué cosa?, una contradicción. Me contradigo mi creencia. Yo, cuando vine a Cristo, yo conozco algo del Señor porque ha sido toda una serie de eventos, mi vida, y el primer encuentro que tengo con Jesucristo es a los 12 años, ¿no?, en una iglesia cristiana, no esta, y simplemente yo iba y también veía a mis amigos, ¿sí?, que servían.
muchos de mis amigos del colegio estaban ahí, ¿no? Y yo decía, yo también quiero estar ahí, ¿no? Moverme, ayudar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál fue mi motivación en ese instante, ¿no? Tal vez simplemente lo quise hacer por imitación, ¿no? Como muchas cosas hacemos los seres humanos. ¿Por qué cosa? Por simple imitación, ¿no? Los demás lo hacen, bueno, yo también lo haré, ¿no? Y a veces así es nuestra naturaleza. Por ejemplo, yo tengo mi sobrina, ¿sí? Y en la casa, en Brasil, mi hermana, mi mamá, mi cuñado hablan español, ¿no? Y ella hablaba español, ¿no? Una que otra palabra, en portugués, pero cuando fue al colegio, ¿sí? Al kinder, ¿sí? A las 2 semanas empezó hablando así con samba, ¿sí? ¿Por qué? Por imitación, ¿no? Pero yo no creo que debamos de hacerlo por simple imitación, ¿ok? Como pasó el tiempo en esa iglesia y yo no servía, ¿ok? Entré en un estado de comodidad, ¿no? Como que qué bonito era ir, sentarme y que otros hagan, ¿no? Y bueno, estaba bien, ¿no? Pero también había qué cosa el que quería hacer como los demás, ¿no? Entonces me invitaron a ser asistente en una célula, ¿ok? En un grupo pequeño. Y yo dije, qué bueno, mira, justo es como que acepto algo, pero no hay mucha responsabilidad y todavía puedo estar cómodo, ¿no? Pero ya puedo estar haciendo algo. Qué bueno, ¿no? Pero de verdad que le ofrecí a Dios un servicio mediocre. De verdad me arrepiento, me avergüenzo de eso. Pasaron los años, muchos eventos en mi vida, los que me conocen un poco más íntimo, ¿saben? Y llegué a esta iglesia, ¿no? Y cuando llego a esta iglesia, vuelvo a tener otro encuentro con Dios. Y también quiero otra vez, ¿qué cosa? Renace este amor por Dios. Y quiero, ¿qué cosa? Servir, porque veía a mis amigos. Bueno, en esos tiempos no eran tan mis amigos, ¿ok? Me decían Alex, me acuerdo, ¿ok? De verdad, me decían Alex, y yo, no, soy Mati, ¿no? Me decían, Alex, no, soy Mati, ¿no? Pero yo quería estar con ellos, quería hacer lo que ellos hacían. Pero también ya había una motivación diferente. Esta vez yo había tenido un encuentro con Dios, había sanado un área de mi vida, ¿ok? Y ya había otra motivación, ya quería servir a Dios, ¿sí? En gratitud. Pero, ¿sí? Los pastores me dijeron, espera. ¿Sí? ¿Alguien se siente identificado con eso? Pero luego entendí por qué. Porque ellos simplemente querían conocerme, querían saber mis intenciones de servicio, por qué quería servir. Querían conocer también en qué creo, porque cuando estás sirviendo, hermano, también estás enseñando y a veces vas conversando, ¿sí? Entonces ellos querían saber en qué creía, querían conocer mi corazón. Y pasaron, ¿sabes cuánto tiempo? 2 años, ¿ok? Y luego me dijeron, Matthew, tú creo que has estudiado ingeniería electrónica, ¿no? Entonces, mira, allá arriba está la consola, entonces yo creo que sí la haces, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver ser un sonidista con haber estudiado. Es como el ingeniero mecánico que te dice, se me ha malogrado mi radiador, ven, dame una manito, nada que ver, ¿no? Pero bueno, acepté, ¿no? El desafío, como veíamos que aceptar qué cosa, desafíos. Entonces, dije, voy a tener una super capacitación, ¿no? Entonces se sentó a mi lado Iván, ¿no? Que por ahí atrás está, creo. Y me dijo, mira, el amarillo es el volumen general y estos son los volúmenes de canales diferentes, ¿no? Sirve, hermano. Entonces, me sentía totalmente incapacitado, pero aún así me senté ahí, ¿no? Y simplemente dije, voy a dar lo mejor nomás, ¿no? Con lo que Dios me ha podido capacitar. Y yo fui aprendiendo también por mi cuenta, busqué algunos PDFs de la consola, algunas cosas me ayudaron, otras no. Más adelante el pastor Fernando me invita a servir con jóvenes adultos, ¿no? Y de verdad le agradezco a Dios que fue un servicio por invitación, no lo busqué, porque siempre ha habido también una lucha con mi orgullo, pero gracias a Dios fue una invitación.
Y bueno, va cambiando el servicio, ¿no? Hoy en día ya podemos estar en el Ministerio de Escuela Bíblica, de verdad me encanta poder estar con los alumnos acá. Tengo varios alumnos de mi nueva alianza y poder enseñar y también ocasionalmente poder compartir la palabra es un privilegio, ¿no? Y el servicio también va cambiando, ¿no? Y hasta hoy en día yo me pregunto, y cuando veía este tema, que fue preparado por el pastor Alfredo, y lo estudiaba, y yo me preguntaba, ¿con qué actitud estoy sirviendo? ¿No? Y yo me preguntaba, si esto es simplemente, si estoy aquí porque no pude realizarme afuera, y estoy acá. Esa fue una de las cosas que la palabra me estaba confrontando, ¿no? Y tuve que cuestionarme, ¿sí? Tuve que analizar. La palabra dice que es la que nos lee a nosotros, ¿no? Y la palabra de verdad fue la que discierne nuestros pensamientos e intenciones. Y yo quiero que de verdad este sermón sea de capacitación, reflexión, que cuestiones cómo está haciendo tu servicio, ¿ok? Si estás sirviendo, si no estás sirviendo. ¿Y qué te parece si oramos para que Dios nos muestre a través de su palabra qué es un verdadero servicio? ¿Sí? Acompáñame a orar. Gracias, buen Dios, te doy por cada persona aquí presente. Gracias por traernos, porque tú eres el que nos atrae a ti con lazos de amor. Gracias porque eres un Dios de amor misericordioso. Gracias por mandar al Padre a tu Hijo unigénito, que murió por nosotros y nos enseñó el servicio. Yo te pido que en este tiempo podamos aprender lo que es el verdadero servicio, un servicio que te agrada, un servicio conforme a tus propósitos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que sea Él el que nos enseñe a través de tu palabra, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera que veamos 3 puntos acerca del servicio, ¿ok? Y que te vayas de aquí con eso en mente, que estos 3 puntos queden grabados en tu corazón. Primero, la primera palabra, quiero que memorices solamente una palabra, ¿ok? Es salvación, ¿ok? La segunda palabra que quiero que memorices es teocéntrico. Y la tercera palabra es, o bueno, son 3 palabras, estilo de vida. ¿Cuál fue la primera? Salvación. La segunda, teocéntrico. Y la tercera, estilo de vida. Estilo de vida, ¿no? Y es así, la Biblia lo enseña, ¿ok? Nos enseña estas 3 verdades, que el servicio se da como consecuencia de una verdadera salvación. No es al revés, ¿sí? Vamos a ver, el servicio debe ser como teocéntrico y el servicio como un estilo de vida. Y si analizamos el primer punto, el servicio como consecuencia de la salvación, vamos a ver varios ejemplos en la Biblia que narran de personas teniendo un encuentro personal ¿con quién? Con Jesucristo, ¿no? Uno de ellos fue una persona que era un gadareno, así se les llamaba a los de esa región. Este gadareno tenía demonios, dice, dentro de él. Dice que no eran uno, sino eran varios, porque cuando Jesús le dice, ¿quién eres? Él le dice, soy legión. Y eran varios. Tenía cadenas y se maltrataba a él mismo. Entonces, cuando Jesucristo se encuentra con esta persona y lo salva, esta persona hace algo. Y dice así, en Marcos 5:18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Te imaginas? Se encontró con Jesucristo y ¿qué hacía? Le rogaba estar con él. No quería, ¿qué no quería hacer? Apartarse, ¿no? Y es así, la salvación viene y tú ya no quieres dejar de estar con Dios. Vienes a veces a un retiro, a un encuentro, alguien te invitó a la iglesia y tienes un encuentro con Jesucristo y ya no quieres dejarlo. Otro ejemplo que tenemos es Saulo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de Saulo.
Porque dice, y vámonos a Hechos, acompáñame a Hechos, Hechos capítulo 9. Quiero que leamos varios versículos, así que abramos nuestras Biblias en Hechos 9. Desde el verso 3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el encuentro de ¿quién? Saulo. Saulo, que posteriormente se va a llamar Pablo, ¿sí? Que va a llevar la palabra de Dios toda Asia Menor, ¿sí? Va a compartirle a los gentiles, a las personas que no eran del pueblo judío. Este hombre perseguía a la iglesia, ¿sí? Agarraba a los cristianos, ¿sí? Esto fue después de la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Perseguía, arrastraba a los cristianos a las cárceles y hasta consentía en su muerte. Entonces va camino a Damasco, todo aún respirando esa ira. ¿Y qué pasa? Lo rodea, ¿qué cosa? Luz, ¿no? Y dice: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Entonces, Pablo dice estas palabras que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vimos primero al gadareno que le dijo: ¿qué cosa? Quiero quedarme contigo, ¿no? Le rogaba. Y ahora vemos un Saulo que le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La salvación, quiero que entendamos esto, la salvación es el punto de partida del servicio. Es esa experiencia con Jesucristo, cuando vamos camino al trabajo tal vez, o camino por la vida, y te encuentras con el Señor Jesucristo. Ese es, ¿qué cosa? El punto de inicio de una vida de servicio. No podemos tratar de complacer a Dios a través de nuestras obras, sino que es el encuentro que tengo con Jesucristo que me cambia y que me hace estar en un estado de gratitud. La salvación es el punto de partida. Y Jesucristo es un claro ejemplo también de lo que es servicio, ¿no? Jesucristo en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Filipenses hemos cantado una canción muy bonita, ¿no? ¿Cuál era la canción? Siendo en forma de Dios. Qué bonita canción, ¿no? ¿Qué más dice la canción, por ejemplo? Dice: ¿ah? De siervo se vistió. ¿Qué más dice? Pon la mente, ¿cómo es? Pon en mí la mente de Cristo, ¿sí? Todo esta es una canción hermosa. ¿Por qué? Porque es basada en un pasaje bíblico. ¿En qué pasaje bíblico está basado? Filipenses 2, ¿sí? Que dice así: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos.
Y es así, quiero que podamos ver cómo Jesucristo nos da el ejemplo de servicio. Porque Él era Dios y Él estaba al lado del Padre, los ángeles lo rodeaban y le daban adoración, y Él renuncia a eso y toma forma de siervo. Pero otra traducción que se da es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Y se vuelve esclavo, dice, y toma forma humana. Interesante, ¿no? Servir como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Renunció a todos sus privilegios, dejó. Igualito, esa es la enseñanza. Nosotros tenemos que dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Ahora, esto no necesariamente quiere decir que dejes tu trabajo, ¿no? Pero sí que empieces a tener una actitud de servicio hacia Dios, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que puedo servir a Dios, ¿ok? Más adelante. Ahora, la redención es algo importante de recordar. Todos hemos estado en un mercado, ¿sabías? ¿Sí? En el mercado de esclavos. Todos, absolutamente todos hemos estado en ese mercado. Ese mercado de esclavos, ¿sí? Eres esclavo de alguien. ¿Sabes de quién? Del pecado. De esa maldad que tú ya no quieres hacer, pero la sigues haciendo. ¿Sí? ¿Eres qué cosa? Esclavo. Jesucristo viene aquí, muere por ti y por mí y nos redime. Es decir, que nos compra de ese mercado de esclavos, ¿ok? Ahora tú dices, bueno, ya, ahora sí, genial, ¿no? Ya soy libre del pecado. Pero déjame decirte que ahora pasas a ser esclavo de Cristo, ¿sí? La palabra que se muestra, ¿sí? Buen siervo fiel, es buen doulos. Y esta palabra doulos era esclavo. Ahora déjame decirte, no me conviene pasar de una esclavitud a otra. O alguien dice, no, sí. ¿Por qué? Porque cuando eras esclavo del pecado, eras esclavo de algo que te manchaba, que solamente traía decadencia a tu vida. Pero ahora que eres esclavo de Cristo, pasas a tener al mejor amo, ¿sí? Un amo que te va a proteger, un amo que ha dado su vida por ti, un amo, ¿sí? Que se preocupa por ti. No un amo lejano, sino que está presente en tu vida. ¿Ok? Es eso lo que tenemos que recordar. Nos redimió Dios. Y yo recuerdo claramente el momento en el que Dios me redimió. Alguna vez yo estaba en mi cuarto y arrodillado le entregué mi vida. Y esa fue mi experiencia. Y ha habido otras experiencias donde he visto que Dios me ha rescatado. Por ejemplo, cuando me rescató del rencor que aún sentía por mi padre, me rescató de eso. Y yo recuerdo esos momentos vívidamente. Y puedo ver cómo Jesucristo me redimió ahí. Y espero que cada uno de ustedes tenga ese recuerdo. ¿Sí? Los que ya estamos en la iglesia un buen tiempo, yo creo que tienes un recuerdo. Piensa en ese recuerdo ahorita. Y ponte a pensar, ¿cuándo Cristo te redimió? ¿Qué experiencia tuviste? Yo sé que ha sido tan diferente de la mía. Y si hay alguien que no ha tenido tal vez esa experiencia, pues hoy día, genial, puede ser ese tiempo. Hoy día puede ser ese día que tú tengas ese encuentro de salvación, ese encuentro con el Señor Jesucristo, que la luz de Jesucristo pueda rodear tu corazón a través de su palabra y puedas tú también entregarle tu vida. Ahora, qué bonito sería, de verdad que la doctrina de la prosperidad suena tan bien, ¿sí o no? Suena suculenta. De verdad que yo la escucho y digo, qué bonito suena, pero qué falsa es. Predicar de que cuando vienes a Cristo todo te va a ir bien. Predicar de que ya no va a haber no vas a pecar, ya no te vas a enfermar, vas a tener riquezas, tu familia va a ser de color de rosas, pero qué falso que es todo eso. Porque si algo veo en la palabra es Jesucristo diciendo, en este mundo tendrán aflicciones, ¿ok? Y tendrán pruebas,
¿ok? Y es así. Nosotros empezamos a servir. ¿Y empezamos cómo? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Quieres hasta cepillar los dientes al pastor, tal vez? Tú ya no sabes cómo servir. Quieres estar en todas las reuniones, quieres ser el primero, quieres ser el último en irte, porque quieres, ¿qué cosa? Servir a Dios, ¿no? Y empezamos con ese amor, y pasan los años, pasan décadas, tal vez muchos ya son ancianos por acá. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cansados, ¿sí? Desanimados, deprimidos. Y eso nos va a pasar a todos. ¿Por qué? Por las aflicciones que vivimos. ¿Por qué? Porque a veces tu esposa se pelea contigo, tu hijo se rebela, ¿sí? A veces tienes problemas en el trabajo y tú te cansas y tú te deprimes. Entonces tienes que hacer lo siguiente, y déjame contarte esto brevemente. Estábamos almorzando con el pastor Mario Pérez, ¿sí? Vino el domingo pasado, el presidente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y estábamos un grupo de hermanos, y uno de los hermanos dice que estaba un poco desanimado, que no sabía, ¿no?, qué estaba pasando. Entonces él le dice: todos pasamos por eso, le dice. Lo único que tienes que hacer es recordar el día en que fuiste redimido. Tienes que recordar el día donde tuviste tu experiencia con Jesucristo. Solamente haciendo eso vas a ganar otra vez fuerzas. Entonces, cuando yo me siento deprimido, cuando me siento desanimado, solamente tengo que recordar ese día en mi cuarto, doblando las rodillas. Tengo que recordar ese día con mi padre, ¿sí?, cuando le pedí perdón y sentí y pude ver el perdón de Dios en mi vida. Tengo que recordar eso. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Tú qué tienes que hacer? Recordar el día cuando fuiste redimido. Solamente haciendo eso vas a tener otra vez, ¿qué cosa? Ese segundo empuje. Es la única forma. Si no, vas a simplemente abandonar, colgar los chimpunes, pero esa no es la idea. Entonces, recuerda, primero, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es la primera palabra que tienes que recordar? Salvación, ¿ok? Ese es el punto de partida. Conocer al Señor Jesucristo, tu encuentro personal con Él, cuando te redime. Ese es el punto de partida, ¿ok? Para una vida de servicio. Y el segundo punto es, ¿qué cosa? Un servicio que debe ser teocéntrico. ¿Qué significa la palabra teo? Dios. ¿Y centro? Centro. Entonces, teocéntrico es un servicio teocéntrico es un servicio que tiene a Dios como el enfoque, el centro de nuestra atención. Y quiero que veamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 19:17. Dice: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? ¿El pobre? ¿Se lo vuelve a pagar al que lo hizo? Dice que Dios, ¿ok? Vemos esta porción, por ejemplo, en Mateo, que no se lee, entonces vamos a nosotros a abrir nuestras Biblias en Mateo 25, porque sé que algunos están haciendo chiquito para leer y se están mareando. Entonces mejor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Dice Mateo 25, del 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es así como ve el buen servicio Dios. Cuando tú das tu servicio a tu prójimo, Él lo ve como si se lo estuvieras haciendo a Él mismo, ¿sí? Cuando tú das un pan al pobre, cuando tú das tal vez algo para alguien, cuando tú vistes a algún niño pobre tal vez, es como que se lo estuvieras haciendo a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ver que todo servicio es teocéntrico, va dirigido hacia Dios. Ahora, muchos podemos decir, todo este servicio que yo hago en mi vida, bueno, a mí se me ocurrió, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo lo hice y a mí se me ocurrió. Pero así no es el servicio, ¿ok? No tiene inclusive nada de nosotros. Mira lo que dice el versículo. Se quedó sin prisa. Allá. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Y quiero que mires también lo que dice Efesios. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo ese servicio, ¿quién lo había preparado? Dios. Dios ya había preparado ese servicio para ti, ¿ok? Entonces ni siquiera el servicio es algo que a mí se me ocurra, sino que es Dios mismo el que me lo da. Por eso hemos leído que dice que no hemos sido llamados, dice ahí, conforme a nuestras obras. Dios no te llama por tus obras, no te llama, no te ama por qué bien te portas. Dios te ama porque Él es amor, ¿ok? Pero sí te ama, te redime, te rescata para buenas obras, como veíamos en Efesios. Ahora, pero estas buenas obras también Dios ya las preparó, ¿no? O sea, no, Dios es el centro de todo. Mira lo que dice Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, aquí en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en mi casa, en cada sitio, todo lo que haga, tengo que hacerlo como para Dios, ¿ok? Ahora, todo creyente puede ser usado por Dios en cualquier clase de tarea o servicio, ¿ok? Solamente tienes que darle esto, todo tu corazón, tienes que darle toda tu pasión, ¿ok? Qué bonito, por ejemplo, hemos hecho la reunión para jóvenes y qué bonita salió la decoración y el evento. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de jóvenes que hicieron esto con todo su corazón, con toda su pasión. Usaron sus talentos para la obra de Dios. Entonces, la primera palabra que tienes que recordar sobre el servicio, ¿cuál es? Salvación. Y la segunda, teocéntrico. Y la tercera es estilo de vida. El servicio como un estilo de vida. Dice Filipenses 3:3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un estilo de vida significa que soy así siempre. Un servicio no puede ser solamente en fechas o en horarios. ¿Es qué cosa? Un estilo de vida, cada segundo de mi vida. Dice, no teniendo confianza en la carne. Y eso pasa a veces, eso me ha pasado muchas veces. Porque yo decía, quiero servir, pero también tengo que trabajar y tengo que estudiar,
¿sí? Y tengo mi familia que visitar y muchas otras cosas que, no, me preguntaba, ¿puede servir ya? Porque para ser sonidista también es mucho difícil, ¿no? Y yo decía, no, porque el sábado duermo tarde, ¿no? Les decía. Entonces, y siempre había, ¿qué cosa? Confianza en mi carne, confianza en lo que yo podía hacer, confianza en cómo es que yo puedo agendar mi horario para dárselo a Dios, aunque sea una partecita, ¿no? Pero eso no es el verdadero servicio. El verdadero servicio es, ¿qué cosa? Un estilo de vida, ¿ok? El servicio, como en estilo de vida, veíamos también que era una actitud, ¿no? La palabra actitud al hacer las cosas. Ahora es lamentable, pero muchas veces pasa lo que pasó en los tiempos de Ezequiel. Mira lo que... Ay, me saltó. Mira lo que habló Dios a través del profeta Ezequiel alguna vez. Dijo: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios no siempre encuentra personas dispuestas a servir. Servir es una actitud, ¿ok? Servir no se trata de capacidades, ¿ok? En cualquier momento puede decir, el Señor te llama al hermano Emiliano y le dice, te me vas para la tribu de los Shibibos y vas a predicar ahí, ¿no? Entonces el hermano ya tiene que ir empacando, pero no tengo mucha preparación, no, si el Señor te llamó, el Señor te va a capacitar, nunca lo olvides. El Señor lo único que está buscando es, ¿qué cosa? Que estés dispuesto. Si estás dispuesto, el Señor te va a capacitar, ¿ok? No pongamos excusas, como alguna vez, por ejemplo, inclusive el mismo Moisés dijo, no, es que yo medio que tartamudeo, ¿no? Pero si hay un servicio y te dan la oportunidad de servir en la iglesia, afrente el desafío, tome ese desafío. Dios nos ha dado una vida para vivir para Él. Esa es la mejor manera de invertir nuestra existencia. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho? ¿Has dicho, creo que mi vida no está por donde quiero que vaya, creo que no hay felicidad tal vez en mí? Esa insatisfacción es muchas veces porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, número uno, dejas de criticar, porque estás sirviendo, ¿ok? Por ejemplo, yo me acuerdo que antes decía, ese predicador, no pasa nada, ¿no? Pero ahora que subo, siempre hay 2 o 3 que se están durmiendo. Siempre hay, de verdad. Por más que, no sé, me esfuerce, me prepare, porque hay toda una preparación, ¿no? Por más que ore, de verdad, vengo acá y siempre hay 2 o 3 que están así cabeceándose. Y bueno, ¿no? O sea, es así, a veces cuando no estamos cumpliendo nuestro propósito, ¿qué hacemos? Criticamos, que estos hermanos deberían de hacerlo así, que debieron de postergarlo más tarde, y a veces es eso, ¿no? O sea, cuando tú no estás sirviendo a Dios, entras en una insatisfacción que te lleva a la crítica, ¿ok? Pero cuando estás sirviendo, más bien a ti te van a criticar, ¿no? Y te van a decir, debería, no sé, peinarse mejor, debería ponerse otro saco, ¿no? Ese saco está muy azul, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Mientras tú estés enfocado en Dios, tú tienes que servirlo a Él y dejar de estar en la banca, ¿ok? Lamentablemente hay muchos cristianos que están, ¿qué cosa? En la banca. Y ni siquiera están calentando, porque los de la banca también tienen su importancia en el fútbol, ¿sí o no? Pero lamentablemente hay cristianos que están cómodos, ¿no? Y no están jugando el partido del cristianismo, no están jugando el partido de la vida, el partido de la fe. ¿Por qué? Porque cuando estás en la banca, ¿sí? No te vas a lesionar, por ejemplo. Estás tú tranquilo, ¿sí? Cuando estás en la banca, te van a seguir pagando, pero no hay riesgo para ti.
Cuando estás en la banca no hay riesgo de fallar, ¿sí? No hay responsabilidad. No te vas a fallar un gol y se van a burlar de ti, te van a pifiar. No, estás en la banca, estás tranquilo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejar esa actitud. Tenemos que ir, decirle, pastor, quiero poder tener una vida de servicio. Enséñenme, ¿no? ¿Qué pasos puedo seguir? ¿Qué pasos prácticos? ¿No? Hay pasos prácticos, ¿no? Porque cada creyente puede dar una contribución a la iglesia. Cada persona aquí, cada cara que ven, cada rostro que ven esta mañana, sé que puede ayudar en algo en la iglesia. Estoy seguro. Estoy seguro de que para lo que ha sido llamado, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Porque el Señor te ha llamado a ti para eso. Yo no puedo hacer lo que hace el pastor Walter. Yo no puedo hacer el servicio del pastor Alfredo. Ellos tampoco pueden hacer mi servicio. Cada uno tiene un llamado específico de Dios, ¿no? Aparte del llamado general. Pero tú tienes que conocer ese llamado específico. Solamente así, aceptando ese propósito, vas a tener satisfacción y vas a tener verdadera felicidad. ¿Ok? En conclusión, hermanos, para terminar, Romanos capítulo 15 va a decir todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Okay? Comprométete a su servicio. Dios te llama, ¿okay? A cada persona aquí. ¿Qué te parece si oramos? Gracias, buen Dios, te doy en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a esta tierra y enseñarnos el verdadero servicio. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Y, hermano, hermana, orando, con rostro inclinado, conversa con Dios. Cuestiónate también. Fíjate cómo has estado hasta hoy día. Si has estado sirviendo a Dios, si has estado sirviendo con un corazón recto, con las motivaciones correctas. Pero tal vez haya personas que por primera vez escuchan este mensaje, escuchan de un Jesucristo que vino acá para servir, y tal vez aún no han tenido esa primera experiencia con el Señor Jesucristo. Quisiera poder invitarte que ahí en lo secreto, entre tú y Dios, puedas tal vez tener este primer encuentro con Él y decirle: Jesucristo, ven a mi vida, te invito a ella. Y solamente te pido que hagas algo, que levantes tu mano ahí donde estás sentado. ¿Habrá alguien que invita a Jesucristo a su corazón? Veo su mano atrás. Que Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más que entrega su vida a Jesucristo? Levanta tu mano ahí. Esto es entre tú y Dios, en lo privado. Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestro carácter. Que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más esta mañana que dice: yo quiero ser un servidor como Jesucristo sirvió, porque me ha salvado, me ha redimido? ¿Alguien más habrá que quiera aceptar esa salvación hoy día? Que levante su mano, por favor. Muy bien, acompáñame también, iglesia. Gracias, jovencita, gracias. El Señor te bendiga. Y como iglesia también quisiera que oremos, nosotros servidores de un Dios grande, de un Dios misericordioso. Y si hay cansancio, desánimo en nuestros corazones, que sea este tiempo para recordar aquel día donde el Señor Jesucristo nos redimió. Recordar ese día donde Él nos compró con su sangre y tuvimos ese primer encuentro con Él.
si tienes que pedirle perdón a Dios por un servicio mediocre, pues hazlo ahora. Y pídele a Dios que te ayude en adelante. Gracias, buen Dios, te doy de verdad por cada persona aquí, por las personas que han levantado su mano y, Señor, te han invitado a su corazón. Señor, sigue cuidando de ellas, que puedan crecer en fe. Señor, ayuda a cada persona en esta mañana a poder a responder al llamado que tú tienes para ellos, que puedan cumplir los propósitos que tienes para ellos en sus vidas. Gracias, buen Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.